Presentar a la maestra Karina María Jovanchak. Ella es maestra en terapia ocupacional, es terapeuta físico por la Universidad de Varsovia, cursó la licenciatura en terapia ocupacional por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en terapia ocupacional por el Instituto de Terapia Ocupacional, está certificada en neurodesarrollo BOVAT, trabaja en la dirección de Fundación Pasos, en el Centro de Atención al Niño y a la Familia C y en la dirección del Centro Terapéutico Soles. Actualmente es la representante en México ante el Colegio Latinoamericano de Integración Sensorial y ella nos va a presentar el tema justamente de trastorno de integración sensorial y detección temprana y factores de riesgos. Al final vamos a tener una mesa con los ponentes para preguntas y respuestas para que vayan preparando sus preguntas. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a seguir hablando de este tema del procesamiento sensorial. Las ponentes anteriores ya abrieron esta ventana, ya que, como comentaban, la alimentación es un acto sumamente complejo del cual el procesamiento sensorial hace una gran parte. Entonces, bueno, vamos a tratar de, en este cortito tiempo que tenemos, comprender un poquito lo que es el procesamiento sensorial, cuáles pueden ser estos signos y síntomas tempranos, cómo evaluamos los terapeutas este aspecto, las intervenciones y poder pensar los apoyos a largo plazo, ¿no? Porque el desorden de procesamiento sensorial es un trastorno y no se quita, ¿no? Se trabaja más que nada en esta capacidad de adaptación a los retos constantes de la vida. Entonces, bueno, contarles que la integración sensorial se empieza a sistematizar de la mano de la doctora Jean Ertz en los años 70 en la Universidad del Sur de California. Y como desde su inicio fue un marco de referencia muy cuestionado, tiene muchísima investigación. Todas las personas que han destacado en este marco de referencia se caracterizan por tener doctorados en neurociencia y por abordar el tema desde vasta investigación. El término se ha ido modificando. En los años 70 se comenzó a hablar de integración sensorial. Posteriormente, en los 2000, si ustedes buscan artículos a partir del 2000, ya van a encontrar mucho más el término de procesamiento sensorial. Y hoy se conoce también el término de integración y procesamiento de las sensaciones. Y lo importante es tener como muy claro que este procesamiento sensorial involucra todos los procesos neurofisiológicos que ocurren desde el registro de un estímulo hasta la conducta que es evidente. O sea, hoy en día existen estudios como las imágenes funcionales que muestran alteraciones en este procesamiento sensorial. Sin embargo, nosotros evaluamos a través de la clínica, observamos conductas y vamos pensando qué es lo que va sucediendo desde este registro del estímulo, la capacidad de modularlo. Cuando hablamos de modulación, hablamos de este equilibrio entre dar una respuesta al estímulo o inhibir la conducta, porque no es importante. Posteriormente, la parte de discriminación, que tiene que ver con entender ese estímulo, entender las características y que esa información esté disponible para poder usarla, que es lo que vamos a ver finalmente en las praxis, en la postura y en la conducta. Entonces, hay realmente muchísimas definiciones de lo que es el procesamiento sensorial y cada vez se han ido haciendo un poquito más complejas porque cada vez somos más conscientes del impacto de estos procesos sensoriales en nuestra conducta. En un principio esto estaba como muy apegado hacia los niños, porque ahí es donde se empezó a estudiar, pero hoy existe muchísima evidencia y muchísimo estudio del procesamiento sensorial en los adultos y de la correlación que puede haber con temas de salud mental, incluyendo, por ejemplo, la ansiedad.
Entonces, este procesamiento sensorial siempre nos va a estar hablando, en la definición, sea cual sea, del año que sea, siempre va a estar hablando de un proceso donde estamos recibiendo información, la vamos a estar organizando para que esa información no nos sature, pero tampoco nos falte información. La vamos a estar comprendiendo, donde entran estos procesos ya más corticales de discriminación, y la vamos a tener disponible para el uso. Y esto va a ser la base de nuestra sensación de bienestar en el día a día y de nuestra capacidad de irnos adaptando a los diferentes retos que vamos teniendo en el día a día. Entonces, en las nuevas teorías que tenemos, que nos hablan del neurodesarrollo, se hace mucho hincapié en las cuestiones del procesamiento sensorial y en las cuestiones regulatorias. Sabemos también que este vínculo significativo desde el momento prácticamente cero es fundamental en el desarrollo de la persona, no solamente desde el aspecto emocional, como por ahí se pensaba hace años atrás, sino también que esto tiene un impacto en el desarrollo cognitivo. Un procesamiento sensorial adecuado es indispensable para un equilibrio en el desarrollo. Y ese procesamiento sensorial es el que sienta las bases para una regulación emocional y del comportamiento. Así como la regulación fisiológica del sueño, de la alimentación, de no estar enfermo, de la regulación de la temperatura, es ese primer escalón. Luego, el escalón que sigue es el procesamiento sensorial. Yo necesito estar cómodo con las sensaciones que recibo del afuera y con las sensaciones de mi propio cuerpo, para a partir de ahí tener posibilidad de identificar mis emociones, tener posibilidad de regularlas y de ahí regular el comportamiento. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema que compara estos procesos sensoriales como una rueda que va girando y en ese girar va impactando todo lo que está arriba. Entonces, si se fijan, en el centro tenemos la integración sensorial o procesamiento sensorial. Lo verde tiene que ver con los procesos de modulación alrededor de las sensaciones, que son, doy una respuesta adecuada al estímulo o inhibo el estímulo. Y aquí esta parte es totalmente subcortical y va a estar en relación al sistema nervioso neurovegetativo. Si yo me oriento a un estímulo, mi alerta sube. Si yo inhibo un estímulo o lo siento muy confortable, mi alerta baja, ¿no? Procesos de orientación y habituación. Si un estímulo es nuevo, yo me oriento a él. Pero si un estímulo no es nuevo y no es peligroso, yo me habitúo a él. Y de ahí empieza a desprenderse la primer nosología, ¿no? Como que resuena mucho este tema de la hipersensibilidad, ¿no? Los niños hipersensibles. Los niños hipersensibles, lo que ocurre es que no están pudiendo modular estas entradas sensoriales. Entonces responden y se orientan a estímulos que no son relevantes ni los están poniendo en peligro. Pero eso genera un nivel de estrés que lleva a muchas conductas, que pueden ser desde evasión, irritabilidad, molestia, dificultades en el sueño, problemas en la alimentación, son muchas. Pero también está la parte donde el niño no recibe suficiente información, parece no registrar la información, que son los niños que llamamos hiposensibles. Son niños que en general llegan más tarde a la consulta, porque son niños muy pasivos, muy tranquilos, se adaptan sin demasiado problema, ¿no?, a los diferentes cambios, pero son niños que están perdiendo mucha información. Entonces, esos niños, ya cuando empiezan los retos más académicos, empiezan a tener muchas dificultades en el aprendizaje. Y los procesos de discriminación tienen que ver con
percibir la información y tenerla disponible para usarla. Si yo percibo bien la información propioceptiva de mi cuerpo y sé cómo usarla, no me tengo que preocupar por mis movimientos para alcanzar un objeto. Mi mano se dirige a ese objeto sin tener que estar pensando en todo lo demás. Si ese registro de la sensación propioceptiva de mi cuerpo no es adecuado, es posible que cuando quiera agarrar el objeto me tropecé, le di demasiado fuerte, le di demasiado suave y entonces se me cae. Entonces, cuando hablamos de registro y discriminación, hablamos del uso de la información sensorial. Y si se fijan, más arriba, en la parte azul, justamente vamos teniendo las praxis, o sea, esta habilidad de tener una idea, saber planificarla y poder ejecutarla, la socialización, la parte del control postural y la parte del control de los movimientos de los ojos. Todo esto ya tiene que ver con dimensiones de la ocupación que se van a ver afectadas por estos procesos sensoriales. Y de ahí, por supuesto, si esto no está bien integrado, va a impactar mi capacidad de organizar una conducta, va a impactar mi capacidad de juego, va a impactar mi capacidad de socializar, de estudiar. Y todo, si se fijan, está en el marco, adentro de un gran círculo que es la ocupación. ¿Por qué? Porque todo esto que sabemos de la integración sensorial viene del estudio de la terapia ocupacional. Y para la terapia ocupacional, la ocupación es el objeto de estudio. Entonces, los terapeutas ocupacionales intervenimos a partir de la ocupación y analizamos constantemente cómo este procesamiento sensorial está impactando las distintas ocupaciones de la persona, que son muchas, ¿no? Desde la parte de las actividades de la vida diaria, desde la parte recreativa y desde la parte productiva, pero además cómo este impacto va dándose a lo largo de la vida. Si nosotros tenemos un niño que tiene problemas de alimentación, es selectivo, tiene una dieta restringida y todo lo que eso puede llevar consigo. Pero este niño, cuando se convierte en adolescente, esos retos de alimentación van a impactar también su socialización, ¿no? Porque va a una fiesta y entonces tiene que llevar lo que él come, o muchas de las reuniones sociales que tenemos es en torno a la comida, y empieza a haber ahí una limitante muy importante. Ese adolescente a lo mejor se convierte en un adulto que tiene hijos, y cómo va a ser esa alimentación, esa capacidad de alimentar a otro desde esta selectividad alimenticia que tiene él mismo, ¿no? Entonces, tenemos que mirar no solamente el hoy, sino la proyección de todo esto en el futuro y el impacto que puede tener. Y aquí tenemos un esquema sumamente importante. En general, cuando se habla de procesamiento sensorial, se suele mencionar, como les decía, el tema de la hipersensibilidad. Incluso desde psicología hay un diagnóstico del niño altamente sensible, ¿no? Del NAS. Sin embargo, el procesamiento sensorial abarca muchos más aspectos. Entonces, en el centro van a encontrar las vías sensoriales más importantes. Escuché por ahí que ya habían nombrado las 8 vías sensoriales, ¿no? Teniendo en cuenta la interocepción. Y si vamos hacia la izquierda, vamos a encontrar que si ese procesamiento sensorial no está bien integrado, va a impactar los procesos de modulación. La modulación es la capacidad de dar una respuesta adecuada en duración, en tipo de respuesta y en intensidad al estímulo que estoy recibiendo. Y como les decía, tiene ese equilibrio entre la orientación y la habituación al estímulo. Y además tiene toda una complejidad, porque también va a depender de la lectura del medio, ¿no? Por ejemplo, un bebé, un chiquito, esperaríamos que con el tacto de la mamá se relaje, ¿no?
Sin embargo, muchos bebés con el tacto y el contacto de seres cercanos se ponen más tensos. Y esto es una respuesta de hipersensibilidad. Pero este mismo tacto de una persona que está en un transporte público, ante un contacto de un extraño, esperamos que entre en estrés, ¿no? Y esas son respuestas de protección. Entonces, es tan riesgoso como no registrar ese estímulo de un extraño que está muy cerca, como ante el contacto conocido de un familiar, tener respuestas de hiperreacción. Entonces, todo esto es un equilibrio que siempre está buscando la sobrevivencia y este confort sensorial. Cuando estos procesos fallan, tenemos los problemas modulatorios y que pueden ir desde hipersensibilidad en el sistema vestibular, que me va a llevar a percibir una inseguridad en el espacio, una inseguridad, por ejemplo, de bajar unos escalones, lo cual puede llevar a un atraso en el desarrollo de todo este aspecto motor. Puede ser pobre registro, no estoy recibiendo la información, o un patrón fluctuante, que esto también lo vemos mucho en la clínica. Niños que ante algunos estímulos sobreresponden y otros estímulos parecen no registrarlos. Y esto lo vamos a observar siempre en la conducta, ¿no? Que es esta columna de aquí. Los procesos, los problemas en la modulación de los estímulos es un hecho que nos van a llevar a problemas de atención, a problemas de autorregulación emocional y del comportamiento, como poca tolerancia a la frustración, como irritabilidad, como berrinches frecuentes. O sea, va a afectar procesos de autorregulación, de atención, del nivel de actividad y del afecto, ¿no? Los niños hipersensibles muchas veces tienen un afecto negativo, como parecen molestos, ¿no? Como no se pueden justamente sentir ese confort ambiental. Y por otro lado, hacia la derecha, tenemos la parte que tiene que ver con el impacto en lo motor, en la praxis y en la postura. Si yo no entiendo la información de las vías sensoriales, si yo no entiendo bien la información propioceptiva, la información vestibular, no la puedo utilizar adecuadamente. Y eso va a traer problemas de praxis, de planificación, torpeza motriz, dificultad en la secuencia, coordinación, en la parte postural, mala postura, problemas de equilibrio, de estabilidad. Entonces, estos dos conceptos, digamos, son fundamentales que queden claros en el procesamiento sensorial. Hay diferentes nosologías, de acuerdo a diferentes autores, pero siempre, cuando hablamos de procesamiento sensorial, tenemos en cuenta los problemas de modulación y los problemas posturales y de praxis. Esta es una de las clasificaciones como más contemporáneas del Instituto START, de la doctora Lucy Miller, y que para hacernos la cosa un poquito más complicada, vemos que los problemas no ocurren de manera aislada. No es que tenemos un niño que solo tiene problemas de modulación. Puede suceder que solo tenga hipersensibilidad auditiva, pero es bastante extraño. Lo que vemos en la clínica hoy en día es que estos problemas se van tocando, ¿no? Y en general vemos un niño, por ejemplo, que tiene hipersensibilidad táctil, auditiva, pero tiene un poco de laxitud ligamentaria o tono muscular bajo, su postura no es adecuada, esto afecta sus praxis y entonces por eso vemos que es un desorden un poquito más complejo. Y por eso es necesaria una evaluación específica de todos estos componentes, ¿no? Nos pasa mucho que nos derivan como a terapia sensorial y a veces cuesta como que los papás comprendan, bueno, pero esto sensorial es muy amplio, necesitamos valorar para ver cuál es el problema sensorial que está teniendo tu peque.
Y en esta parte del procesamiento sensorial es importante hacer esta relación de si yo tengo un buen procesamiento sensorial, mi parte fisiológica, ¿no? Esta parte de subcortical que rige la alerta, que rige este ritmo, esta sincronía, va a estar funcionando de manera adecuada. Y eso va a hacer que si me sucede algo, yo tenga la oportunidad de recuperarme fácilmente, ¿no? Tengo hambre, empiezo como a molestarme, pero me recupero fácil de eso. Tengo sueño, puedo conciliar ese sueño. Tuve un reto de que algo no salió bien, me pongo mal, pero salgo fácilmente de ahí. Si yo tengo un buen procesamiento sensorial, tengo oportunidad de eso. Y esto me va a llevar a estar disponible para aprender, a estar disponible para interactuar con los demás, para poder comunicarme y para tener una gestualidad adecuada y congruente. Cuando hay un desorden de este procesamiento sensorial, lo que ocurre es que mi alerta o está muy alta, entonces estoy sobreorientado a estímulos que no tienen ninguna importancia y entonces tengo un nivel de actividad muy alto y me muevo de un lado al otro y no puedo focalizarme en una cosa, o mi alerta está muy baja. Son estos niños muy tranquilos, muy pasivos, que hay que hacer mucho para jalarlos y que se comprometan en una actividad. Los tiempos de recuperación de estos niños son muy largos, ¿no? Cuando algo sucede, sacarlos de esa situación de irritabilidad, de ese berrinche, es mucho más largo. Y entonces esto me deja en un estado de menor disposición, no estoy disponible. Muchas veces lo que quiero es evitar estímulos, estoy abrumado, estoy autocentrado, no tengo interés de salir de mi casa, no tengo interés de conocer a gente, no tengo interés de que me lleven a una fiesta y tenga que saludar a toda mi familia. O también puedo estar distraído y puedo buscar esta parte del control. Sobre todo los niños que son hipersensibles suelen ser bastante controladores del ambiente. Porque si yo controlo el ambiente, yo sé más o menos lo que va a suceder, eso me da una tranquilidad y me da más posibilidad de adaptarme a lo que va a suceder. Entonces, ¿cuáles son las causas y estos factores de riesgo? Como comentaron las ponentes anteriores, hay una relación de estos problemas de procesamiento sensorial con otros desórdenes de base. Los más conocidos, por supuesto, son TEA y déficit de atención, pero puede ocurrir también acompañar a muchos otros trastornos. Antecedentes familiares, muchas veces cuando estamos haciendo las historias sensoriales de los pequeños, los papás empiezan a darse cuenta que ellos mismos tienen una historia sensorial con algunos retos. Y también las experiencias prenatales, ¿no? De esto también hay bastante literatura en los pequeños que son prematuros, que la secuela más frecuente pueden ser los problemas de procesamiento sensorial, los pequeños que tuvieron traumas en el nacimiento o que tuvieron que estar hospitalizados por más tiempo, son más proclives a desarrollar un problema del procesamiento sensorial. Y también es importante tener claro que no todo niño que detectamos que está teniendo retos en su procesamiento sensorial va a tener autismo, ¿no? Ahí tenemos también que hacer una diferencia diagnóstica, aunque es un hecho que el 95% de personas con TEA tienen problemas de procesamiento sensorial. Y en cuanto al déficit de atención, simplemente si nos ponemos a pensar que un niño hipersensible está reaccionando a todos los estímulos, claro que va a tener problemas de atención, pero el origen se está dando en lo sensorial, ¿no? Y va a impactar esos procesos atencionales. Entonces, estas dos situaciones también son comórbidas. Hay niños con déficit de atención que no tienen problemas de procesamiento sensorial,
pero hay muchos niños con déficit de atención que además tienen problemas de procesamiento sensorial. Muy bien. Entonces, aquí les quiero compartir este artículo que a mí me parece muy valioso, que justamente, se los dejo ahí un ratito para que le puedan sacar foto. Este grupo de médicos hace un estudio muy interesante acerca de estos signos secundarios de trastornos del neurodesarrollo, esos signos secundarios que llamamos blandos y que durante mucho tiempo no se les daba la atención que ameritan, ¿no? El niño no le gusta estar boca abajo o en prono, ya se le va a pasar, el niño es un poquito flojo, ya va a madurar, el niño es irritable, ya se va a acostumbrar, ¿no? Y estos son los signos que tenemos que darle seguimiento y preferentemente evaluar. No todos los niños necesitan terapia, eso también es un hecho, pero sí esta parte de poder orientar a los papás en relación a estos signos más blandos que van apareciendo. Y este estudio de 330 casos muestra una correlación de estos signos que los conocemos como secundarios o blandos en la vulnerabilidad cerebral y como riesgo, como una antesala a desórdenes en la salud mental. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos indicadores que tenemos que tener en cuenta en los bebés y en los niños pequeñitos? El tema de la irritabilidad ante estímulos, ¿no? Justo ayer me pidieron consulta por una bebé de 3 meses y es muy impresionante ver cómo aparece la irritabilidad ante cualquier síntoma pequeñito, ¿no? La mamá la carga en el momento de ser cargada, ¿no? Información vestibular, llanto. La mamá la sostiene, en ese primer sostén, llanto. Luego se calmaba. No ni hablar de que pueda acercarse otra persona que no sea la mamá. Se la colocaba en la colchoneta, llanto, ¿no? Una constante de irritabilidad. Por supuesto, es una bebé, tiene 3 meses, no duerme en el día, en la noche, justo la mamá me decía, no sé si es que está tan cansada de lo que pasó en el día que la noche sí duerme seguido. Sin embargo, ese proceso de conciliar el sueño hay que hacer malabares, ¿no? Mecerla, ¿no? Empieza la mamá a mecerla suavemente, pero a veces responde bien, a veces necesita que se mesa mucho más fuerte, necesita este contacto profundo. Entonces, el tema de la irritabilidad, sumamente importante a tener en cuenta. Estas respuestas exageradas. Es normal, por supuesto, que un bebé pequeño se altere ante los estímulos, porque finalmente es toda información nueva, ¿no? La primera vez que escucha la licuadora, pues sí, va a sobrereaccionar, pero sí es un signo a dar seguimiento si esto sigue ocurriendo, ¿no? Ya tocaron el timbre todos los días, 2 veces al día, y el bebé sigue sobrereaccionando a ese estímulo, ¿no? No hay, empezamos a ver que está fallando esa habituación, que está costando esa habituación a un estímulo conocido y que no me está poniendo en peligro. Por supuesto, las dificultades en conciliar el sueño o ese sueño muy ligero, ¿no? Que ante cualquier pequeño ruidito se despierta, incomodidad frente a las diferentes posiciones, ¿no? Muchas veces la posición de prono es una posición que es de mucha información, ¿no? Porque es mucha información vestibular, requiere una cocontracción proximal para poder controlar el cuello y la cabeza. Entonces, aquellos niños que están empezando a mostrar algunos signos de laxitud o un tonito muscular un poquito más bajo, esas posiciones no les agradan.
pero los niños que tienen o que van a desarrollar posteriormente cuestiones vestibulares, tampoco, ¿no? Niños que se mueven poco, que se rueda, ¿no? A veces pregunto, y le digo, ¿se rueda? Sí, pero muy poquito, ¿no? Como que está incómodo en prono, entonces se pasa supino, pero no tiene esta constante del rodar y de disfrutar, ¿no? De un bebé esperamos que esté disfrutando ese proceso sensorial de la motricidad y del conocimiento de su cuerpo. Ya mencionamos estas reacciones exageradas o reacciones bajas. Por ejemplo, el cambiarlo, ¿no? El cambiarle el pañal, el vestirlo, el desvestirlo, siempre es un momento de estrés, ¿no? No le gusta, reiteradamente llora, patalea, se defiende, ¿no? Cuando también, una vez que esto ha pasado, esperaríamos que habitúe ya ese estímulo. Por supuesto, todo el tema de la alimentación, que ya tuvieron una clase magistral de esto, la parte de todas las actividades de cuidado, ¿no? De higiene, el baño, el agua de la regadera en la cara, el peinarlo, todo lo que tiene que ponerle crema, ¿no? Cuando se repite esta incomodidad en estas situaciones, son factores que debemos darle seguimiento. Y el desarrollo motor, estas manifestaciones de tensión, ¿no? De un aumento en el tono muscular, o por el contrario, un tonito muscular un poquito más bajo que le está costando salir en estas posiciones contra la gravedad. Y aquí hay un punto bien importante, que es la variabilidad, ¿no? En el desarrollo, digamos, esperable, lo que vemos es variabilidad de movimientos, ¿no? Cuando nosotros vemos que un bebé de 8 meses está sentado y sus piernas, sus caderas están en abducción y rotación externa, los ponemos en supino, sus piernas están en abducción, rotación externa, lo ponemos en prono, se repite, no está habiendo variabilidad. Entonces, no va a poder, muy poco esperable que solito corrija, ¿no? Esto. Y es muy probable que cuando empiece a pararse, lo haga con esa misma postura, ¿no? Que va a llevar ahí a un valgo de pies, quizás a un genuvalgo, y esas son cositas que ya podemos ver desde muy pequeños, ¿no? Y que requieren terapia, no requieren terapia como tal, pero sí requieren que las mamás sepan y los papás sepan ese manejo que hay que dar, sepan que también hay que buscar la posición neutra, ¿no? La cadera neutra, la rodilla correctamente alineada hacia esa cadera. Entonces, este tema de la variabilidad motriz y de la variabilidad de las respuestas a los estímulos es una guía muy interesante que podemos tener para detectar estos factores de alerta, ¿no? No vamos a decir de alarma, pero sí de alerta en las conductas de los pequeños. Perdón, yo creo que tenía media hora, pero me estoy pasando. ¿Puedo seguir un poquito más? 5 minutos. Muy bien. Bueno, los síntomas en la edad escolar, creo que todos estamos un poquito más familiarizados, como los problemas de atención y aprendizaje, muchas veces la dificultad de quedarse quietos, ¿no? Sentados, esta falta del control motor. Por supuesto, dificultades en la socialización. Pensemos que la socialización es carga sensorial, ¿no? O sea, saludar a una persona es un estímulo sensorial, los ruidos de la socialización es carga sensorial. Muchas veces a estos niños no les gusta estar en los recreos o participar de actividades grupales. Entonces, la socialización se puede ver afectada. O los niños que no miden su cuerpo, entonces son demasiado encimosos o incluso pueden llegar a molestar o lastimar a otros, pero porque no están midiendo esta parte propioceptiva de su cuerpo. Bueno, y en cuanto a la evaluación, pues es deseable que la pudiera hacer un terapeuta ocupacional, somos quienes estamos como más formados en este tema, pero también hay otros profesionales que ya están teniendo herramientas para aplicar evaluaciones.
Y para hacer una evaluación completa, de acuerdo a la edad, nos vamos a basar en cuestionarios sensoriales. Hay cuestionarios cualitativos y cuantitativos estandarizados. Son sumamente importantes las observaciones clínicas y las observaciones en diferentes ámbitos. En niños un poquito más grandes, la observación en una sesión de juego, pero también la observación en la escuela o la observación en casa. Las entrevistas, por supuesto, con papás, con maestros, y también hay algunas pruebas estandarizadas específicas. Y pues bueno, el rol, ¿no?, de los profesionales de salud es esta capacidad de evaluar el trastorno y poder derivar a una consulta que nos pueda dar una intervención personalizada, y la importancia, como siempre, en el trabajo en equipo. O sea, en estos trastornos estamos hablando de problemas con una complejidad, ¿no? Complejidad nos referimos a que hay muchas variables en juego. Entonces, es imprescindible un trabajo en equipo donde la parte médica tiene que ser una parte más. Y bueno, por supuesto, la importancia de este diagnóstico temprano. Recién comentaban de si diagnosticamos, identificamos temprano los síntomas, quizás un niño que tendría un diagnóstico de TA3 puede tenerlo de 2 o uno de 2 de 1. Y con los problemas de procesamiento sensorial ocurre un poquito lo mismo. Ese umbral de percepción del estímulo no lo vamos a poder modificar, ¿no? El niño que con muy poquita información siente mucho es un umbral fisiológico, pero sí podemos evitar que sus respuestas sean tan rápidas y tan exageradas. O sea, esa banda que existe entre el registro y la aversión al estímulo, hacerla cada vez más amplia para que tenga cada vez mejores respuestas adaptativas al medio, ¿no? Y además esto implique menor estrés. Esto también es sumamente importante. Las personas que tienen estos problemas de procesamiento sensorial se cansan más porque tienen que tratar de controlar voluntariamente procesos que deberían ser subcorticales, ¿no? Yo debería adaptarme sin ningún problema a un estímulo una vez que ya lo exploré. Y si esto no ocurre, yo tengo que poner de mi voluntad para decir, bueno, no, esto no me molesta, lo dejo ahí, pongo atención en esto, ¿no? Entonces, son personas que suelen estar más cansadas y con menos energía. Y por ende, se vuelven muy importantes las adaptaciones al entorno, ¿no? Necesitamos hacer entornos más accesibles sensorialmente, más incluyentes sensorialmente. Y por último, hacer esta diferenciación. Hoy se habla mucho, repito otra vez, de lo sensorial, pero no todo marco de referencia habla de lo mismo. No es lo mismo una terapia de integración sensorial o de procesamiento sensorial, donde utilizamos el estímulo no como un fin, sino como un medio para una respuesta adaptativa. Utilizamos información sensorial para que el niño esté más regulado, más tranquilo, pueda aprender mejor, pueda concentrarse. En la estimulación sensorial, que es un marco de referencia que va muy bien, por ejemplo, cuando hay una lesión de un nervio periférico, ¿no?, que necesita estímulo para recuperarse, pero no va muy bien cuando hay un desorden de procesamiento sensorial, ¿no? Un niño que tiene hipersensibilidad, lo que menos necesita es mayor cantidad de estímulos. Y eso es lo que también sucede en los cuartos de estimulación sensorial. Tenemos que tener mucho cuidado a qué niño le indicamos este tipo de trabajo donde va a haber más información. Bueno, esto ya un poquito se los conté. La terapia de integración sensorial busca organizar al cerebro, ¿no? Que el niño esté con una alerta más adecuada, por ende va a estar más disponible para el aprendizaje. Los estímulos son un medio para un fin. Si nosotros le decimos a los papás, necesito que le pongas bloqueadores auditivos, eso va acompañado de, se lo vas a poner tanto tiempo para tal actividad,
Por ejemplo, si tiene que resolver un examen y no puede inhibir estímulos, pues que lo tenga para resolver el examen, pero no todo el tiempo, ¿no? Eso también es otra constante que vemos ahora, niños con chalecos, con mantas, con auriculares, ¿no? Y pues tampoco es lo ideal. Tiene que haber una indicación para qué es ese estímulo que estamos dando. Y otro punto muy importante de la intervención de terapia ocupacional con el enfoque de integración sensorial es que no se queda en la sesión individual. Nosotros trabajamos lo que se llama dieta sensorial o estilo de vida sensorial para que el niño, el joven o el adulto reciba snacks sensoriales durante todo el día para que su cerebro esté lo más regulado posible. Bueno, trabajamos creando ambientes amigables, utilizamos lo que llamamos juego inteligente, porque va a tener un componente sensorial, un componente motor, un componente de sincronicidad. Vamos a poner mucha atención en la relación en cuanto a ser cómplices en ese juego y porque esto lleva tiempo. Son juegos que hay que dedicarles tiempo. Y por supuesto, las actividades al aire libre y los descansos sensoriales se vuelven imprescindibles para las personas con desórdenes de procesamiento sensorial. Como les decía hace un ratito, buscamos esta parte de colaboración de las diferentes áreas para poder tener una mirada integral e intervenir de manera integral. Y aquí también entran los educadores y las escuelas, ¿no? Muchos esquemas de las escuelas van a tener que ir cambiando, conociendo las necesidades que tienen los niños hoy. Y bueno, necesitamos proyectar todo esto, como les decía hace un inicio. El umbral neurológico tiene un continuum con la conducta y esa conducta tiene un continuum en el tiempo, ¿no? Estos niños que están teniendo estos retos en la autorregulación, ¿cómo los vislumbramos como jóvenes y como adultos, ¿no? Recordar que un niño que tiene problemas de procesamiento sensorial, claro que en un momento le vamos a dar alta, pero hay que recordarle a los papás que cuando venga la adolescencia y empiecen a ver los retos de la adolescencia, recuerden estas cosas sensoriales, porque les va a impactar bastante. Trabajamos en estas redes de apoyo, ¿no? Son muchas las familias que están teniendo niños con estos retos y entonces es importante involucrar no solamente a los papás, sino a las familias completas para que puedan entender lo que está sucediendo y no tachar con esto de que es malcriado o con lo ponen límites, ¿no? Porque subyacen otro tipo de problemáticas. Y pues este modelo es un modelo que ha tenido una investigación constante desde el inicio, por esto de que les comento que fue sumamente cuestionado, y sigue en investigación constante. Hay muchísima evidencia para aquellos que les interese más el tema para poder profundizar. Y bueno, pues como conclusión, este trastorno de integración sensorial produce un impacto significativo en el desarrollo infantil en las diferentes áreas del desarrollo, motor, obviamente sensorial, socialización socioemocional, cognitivo. La detección temprana es fundamental, como creo que en todo trastorno, para un mejor pronóstico, y la colaboración entre las distintas partes que conforman este esquema de atención a los niños es fundamental. Muchísimas gracias por su atención.